Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Buenas tardes porque para muchos, 20 horas, estamos hablando de un horario nocturno, pero acá en Santiago del Estero todavía es de tarde, es muy clarito, tiene 21 horas, quizás 21 menos cuarto, empieza a oscurecer. Para los que no conocen nuestra ciudad, les cuento, ¿no? Es un placer en esta tarde estar una vez más compartiendo la palabra de Dios y agradezco al Señor en primer lugar esta posibilidad. Y vamos a hablar en esta noche, en esta tarde o noche, vamos a hablar sobre el propósito de la Navidad, sobre el propósito del nacimiento de Jesús, y vamos a hablar de la segunda parte como ya habíamos anunciado a través de redes sociales. Quiero invitarles también a aquellos que se van a estar conectando, puedan estar invitando también a otras personas a esta transmisión para que este estudio, este mensaje pueda ser de bendición para sus vidas. Pero antes de comenzar en esta noche, me gustaría que tengamos un tiempo de oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu gran amor, misericordia y cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos permites a través, Señor, de distintos medios poder llegar y llevar tu palabra. Que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien domine el todo nuestro ser, Señor, todo lo que hablemos sea guiado por ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el propósito del nacimiento de Jesús es lo que venimos estudiando en este tiempo. Y es muy importante poder entenderlo, porque saben que si nosotros realmente entenderíamos el nacimiento de Jesús y entenderíamos, podríamos hacer dos cosas: separar el propósito con el cual Jesús nació y separar nuestro propósito de lo que mañana va a acontecer en muchas partes del mundo, el celebrar la Navidad. Y una de las cosas que llama la atención sobre todo esto es que de la manera que se la celebra la Navidad, ¿no? Porque hay muchas personas que estos días son caóticos, son malísimos. Estos días prefieren directamente que no lleguen. Hay personas que en estos días se deprimen, se enferman, no quieren saber nada directamente con la Navidad. Por eso en esta noche vamos a dividir el propósito de Dios con la Navidad y el propósito del ser humano con la Navidad. O quizás podríamos decirlo que, ¿qué es lo que el ser humano entendió con respecto a la Navidad? Para muchos es una fiesta religiosa, para otras personas es una pérdida de tiempo, para otras personas es un gasto, para otras personas es un día más, para otras personas es una cuestión de peleas constantes, doctrinales, que si nació el 25 o fue en septiembre. Lo que sí podemos aclarar con respecto a ese tema es que no nació un 25 de diciembre por la fecha. Allá hace frío. Esa es la diferencia. Es invierno. Y la Biblia afirma de que andaban los pastores en el lugar. Entonces, se calcula que puede haber sido por la fecha de septiembre el nacimiento de Jesús. Pero al margen de esa discusión que muchas veces se genera en las iglesias, algunos dicen no celebremos. Acá no es si se celebra o no se celebra, si es pagana o no es pagana. Tenemos 365 días del año en los cuales tenemos que comunicar este mensaje. Y muchas veces este mensaje lo comunicamos a puertas cerradas o a cuatro paredes. Este mensaje es comunicado simplemente en la iglesia y le llamamos evangelismo o reunión de predicación del evangelio. Y simplemente está el mismo grupo de todos los años, de toda la vida, y no hicimos absolutamente nada. Entonces, cuando empezamos con estas peleas, como mucha gente venía y me hablaba del mundial,
No, porque es satánico. No, no interesa ahora eso. Interesa lo que tú haces por el Señor. Tú puedes ver un partido de fútbol, pero después, cuando termina el partido de fútbol o antes del partido de fútbol, ¿qué has hecho? ¿Has comunicado del Señor? No. Te pasas enojado, peleando, discutiendo, frustrado. Esa es la actitud de los cristianos ante las diferentes fiestas o eventos que se van generando. ¿Qué hace el cristiano? No hace nada. Entonces, fíjense, para otros es motivo de borracheras y muertes. Luego de las fiestas, entre las ingestas e ingestas de alcohol, salen, conducen, se matan, se pelean, se acuerdan de viejas historias, terminan muertos, quemados por los fuegos artificiales. Para muchos, tristeza y peleas familiares. El propósito del hombre con respecto a la Navidad ha sido totalmente cambiado, entenebrecido. Quizás Dios no hubiese querido que nosotros, buenas noches, que nosotros celebremos su cumpleaños. Él quería que nosotros celebremos su resurrección. Por ese motivo Él dijo, haced memoria de mí. Pero eso no quiere decir tampoco que podamos nosotros en estos tiempos recordar el nacimiento de Jesús para dar el mensaje de esperanza por el cual el Mesías vino a la tierra. Es tan importante esto que nosotros nos centremos en el propósito, no en el tiempo, no en la religión, no en lo que a mí me parece, no en los gastos que me genera esta fiesta, sino en el propósito. Porque muchas personas el día de mañana tendrán sus banquetes y una realidad que muchos no van a tener nada. Y quizás sea motivo de aflicción o de tristeza. O quizás muchos estén reunidos con sus familiares y otros estén distanciados de sus familiares. Otros estén recordando la muerte de sus familiares y otros estén celebrando la vida. Porque esos son los contrastes constantes que hay en la vida. Pero tú que conoces al Señor, te tienes que centrar en el propósito para comunicar esperanza a una sociedad que se está cayendo. Ahora, veamos entonces y entendamos un poquito, porque estamos comparando el propósito del hombre, del ser humano. En Eclesiastés capítulo 1, vayamos a la Escritura, vamos a ver algo muy interesante. Acompáñame por favor a esta lectura de la Biblia en Eclesiastés. En el capítulo 1, versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve y el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Vanidad de vanidades. Todo por lo que el hombre se afana termina siendo vanidad. Termina siendo algo que se va a desvanecer en algún momento. Fíjate que siempre los propósitos del hombre están relacionados o puestos en una carrera
en la cual termina con la muerte. En una carrera en la cual no encontramos el verdadero sentido de la vida. Porque aunque por más que el hombre se esfuerce y busque y trabaje, mientras su corazón no esté conforme con lo que hace, no se va a saciar y tampoco va a encontrar la felicidad. Esto es tan interesante porque está muy relacionado con lo que hoy pasa. Siempre que vienen las fiestas, no hay una persona que no empiece a evaluar lo que pasó en el año. Las personas en la iglesia evalúan la corrida del año, los trabajos. Las personas hacen cuentas y ven cuánto pudieron ganar en el año, o si alcanzaron o si no llegaron, o si tienen o no tienen. Entonces todo como que empieza a ver de que su esfuerzo en todo lo que hizo no valió de nada. Porque los días corren, las semanas corren, la rutina es constante y nada, no cambia nada en el día del ser humano. Se levanta temprano, trabaja, no disfruta de sus hijos, de su familia, o quizás sale y no sabe si va a volver. Son las realidades constantes con las que el hombre constantemente se enfrenta. Y llega un punto el predicador en Eclesiastés y dice, todo esto es una vanidad nada más. Es una expresión. Es un sentimiento que luego te lleva a afanarte y a encontrarte cada vez dentro de una rueda que no te sacia, que no te da, no le encuentras el sentido, porque muchas personas dicen, avanzamos y después, mira, no, retrocedimos, avanzamos un paso, retrocedimos 5. No avanzamos nada, o sí avanzamos. Lo importante es que cuando llegan estas fiestas, lo triste también es que cuando llegan estas fiestas, las personas no le encuentran el sentido. No le encuentran el sentido ni a la vida, no le encuentran ni el sentido a las fiestas, no le encuentran el sentido ni a lo que hacen. En resumen de todo esto, cada día que va pasando, se va acercando más el día de nuestra muerte. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Navidad? Explícame. Tiene mucho que ver. Porque cuando nosotros hablamos de Navidad, viene de la palabra natividad, que quiere decir nacimiento. Y el hombre siempre está en busca de renovarse, de nacer o de tener algo, pero no sabe cómo. Entonces siempre busca en lo material, quizás en las personas. Y cuando Jesús vino a este mundo, lo habíamos visto en la edición anterior, cuando Jesús vino a este mundo, vino con un propósito, para traernos libertad, para traernos felicidad, para traernos la luz, para darnos un sentido a la vida. Pero claro, fíjate que en todas las desgracias del ser humano, siempre el culpable es Dios. Porque nunca nosotros nos hacemos responsables. Entonces, como el ser humano busca tratar de saciar su vida, automáticamente se enoja con Dios y dice, ¿y si Dios está, por qué me pasa tal cosa? Si Dios está, ¿por qué no me regala lo que yo quiero? Si Dios está, ¿por qué no pone la paz en el mundo? Y verso y verso y verso, y miles de veces se ha respondido esta cuestión. Porque el hombre realmente no busca a Dios, pero sí le echa la culpa a Dios de sus desgracias. Pero mientras tanto, lo único que hace cada ser humano es caer envuelto en sus propios beneficios, en sus propios placeres, en su egoísmo, en sus asesinatos, en sus robos, en sus perversiones.
Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es interesante, porque está hablando de que muchas veces nos creemos nosotros justos, nos creemos que nos merecemos todas las cosas, pero nuestras decisiones entre lo que merecemos son las que están determinando constantemente nuestro futuro. Nuestras malas decisiones al desviarnos de Dios. ¿Y por qué la gente no busca a Dios? Porque dice la gente, porque no me va a poder emborrachar, porque no me va a poder hacer esto, no me va a poder hacer aquello, porque te prohíbe Dios. Siempre son las excusas que pone la gente. Pero, ¿cómo terminan las personas o los familiares de aquellos que luego de borrachos chocan, se accidentan? O por tener malas vidas a través de las drogas. No, pobrecito. Cada hombre se busca y toma decisión de lo que quiere. Entonces nosotros decimos, pobrecito. Pero con eso no solucionamos nada. Quedó con que era un pobrecito y simplemente era un pobre infeliz. Por eso acá nos muestra, dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda. Es tan importante el entendimiento porque estamos mostrando dos propósitos. Estamos viendo el propósito del hombre con respecto a estas fiestas. Divertirse y olvidarse por un momento. Hace unos días atrás Argentina sale campeón del mundo y todos se olvidaron de las situaciones del país. Se distrajeron. Pero no entienden todavía el sentido principal de la vida. Muchos no entendieron que había que festejar y felicitar a esos jugadores, pero rompieron negocios, se quebraron, se mataron. Cosas aberrantes pasaron porque el ser humano cada día está perdiendo lo que es el entendimiento. Qué linda que eran esas épocas en las escuelas, cuando éramos niños, que nos decían, no hagas tal cosa porque es malo. Y en nuestra inocencia entendíamos que era malo. Pero cuando grandes, dijimos, es malo, pero bueno, yo lo hago. ¿Cuántas veces me encontré con personas que tenían vicios muy feos y decían, yo sé que es malo, pero estoy atrapado, estoy preso? Esto me causa gracia porque me reía porque una vez vino una persona que andaba detrás de curanderos, de brujos, y ellos dicen, te curamos en nombre de Dios, dice. Pero no dicen que Dios. Y muchas veces explicamos así, Dios se escribe con mayúscula y también con minúscula. Y muchas personas van detrás de ellos. Y un día vinieron, dice, necesito que vaya a llorar a mi casa. Porque, no sé, un montón de veces fui al curandero, pero los muebles en casa se me mueven, los platos se me mueven. ¿Sabes una cosa? La gente todavía no entiende en su desesperación. Está confundida y busca constantemente lo malo. Por eso dice, no hay quien entienda. Y si hubiese uno que entiende realmente, y que luego vamos a explicar cuál es el propósito con el que Dios preparó el nacimiento de Jesús para este mundo, buscarían a Dios. Pero como la gente no entiende, la gente no busca a Dios. Entonces pone miles y miles de excusas, miles y miles de dudas, porque no quieren buscar a Dios. Porque piensan que simplemente la relación con Dios es una religiosidad de hacer cosas y prácticas. Es más, hoy estamos rodeados en la iglesia de religiosos que solamente hacen prácticas. Conozco muchos que van y simplemente van por cumplir a la iglesia y no hacen nada. Hay muchos que ven la realidad
y usan un sentimiento parecido al remordimiento. Dicen, hay que hacer algo, pero estás en el mismo lugar y no sales de ese lugar. Porque nos hemos acostumbrado a estar cómodos y creemos que entendemos, pero no hemos entendido el propósito y el mensaje de Dios para nuestras vidas. Cuán equivocados estamos. Entonces vemos acá y dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Claro que sí. No solo las personas que están a lo largo de este mundo, sino que tenemos cristianos que conocieron de la gracia, disgustaron de la gracia, se desviaron y se hicieron inútiles. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento que estuvieron con el Señor, llegaron, sí, su corazón se abrió. Pero las malas enseñanzas han hecho que dentro de la iglesia se armen clubes sociales. Y en vez de seguir la mirada de Cristo, el accionar de Cristo, ¿qué es lo que se sigue? El corazón humano, los sentimientos y los pensamientos humanos, en donde los hombres hacen lo que les parece, los que creen que está mejor. Entonces, fíjate, llegamos a este tiempo y vemos muchas personas que hoy te juzgan, que hoy te critican y que no quieren escuchar la verdad. Y muchos se cierran en que creen que la tienen. Pero ¿sabes una cosa? Se hicieron inútiles, dice. Inútiles. Están en el mismo lugar, no avanzan, no prosperan, no pueden crear nada, tienen que copiar todo. ¿Por qué? Porque son inútiles. El mundo también cayó en la inutilidad, porque perdió la personalidad, perdió el propósito, perdió el camino, perdió la visión y perdió la guía. Entonces, ¿cómo es la cosa? Nosotros debemos volver siempre a la fuente. Y esto es también para cristianos y para personas que no son cristianas. Un cristiano es un fiel seguidor de Cristo, que alaba, que adora a Cristo, que ha nacido y que ha recibido a Cristo en su corazón. No es cristiano aquel que simplemente pertenece a una religión porque de niño lo bautizaron, si ni sabía lo que le hicieron. Eso es tradicionalismo. Un cristiano es aquel que tuvo los pantalones, que se presentó delante de Dios y le dijo, aquí estoy, perdóname, reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, te recibo en mi corazón. Y es tan importante que nosotros podamos entender que el ser humano está constantemente buscando su origen, buscando su identidad y no la encuentra. Entender que hasta el día de hoy las personas creen que están vivas y están muertas. Constantemente charlo con personas que creen que están vivas. Y esas personas que creen que están vivas están criticando a uno, menospreciando a uno, a otro, pero por dentro están vacíos y muertos, llenos de odio, de orgullo, de envidia, de dolor, de frustración. Hay otros que ya fueron carcomidos. Hay otros que simplemente los mantiene el orgullo. Pero ¿cuál es el camino y el origen de estas personas? Pero cuando tú les hablas de Dios, yo creo en Dios a mi manera. Y sí, puede ser muy bueno para tu vida, porque hay un libre albedrío. Pero ese libre albedrío te puede condenar también, porque una decisión va a determinar tu futuro. Ahora veamos lo que dice Dios
Porque esto es tiempo de volver a Dios. Y en Romanos capítulo 10, vamos al libro de Romanos, ahí nomás, capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Viste que recién yo te decía, muchas personas tienen el miedo de ir a la iglesia. Se me van a reír mis amigos, me van a decir aleluya o evangélico. Y muchos piensan que evangélico es una religión. No, no es una religión. No le inventó el evangélico que tú llamas al nombre. Viene de tiempo antiguo esta palabra y quiere decir buenas nuevas. Le estás diciendo, ahí está el portador de las buenas nuevas, de esas buenas nuevas que tú estás rechazando. Nosotros somos cristianos porque seguimos al Cristo, al Mesías, verdaderamente al Mesías, y no a nadie más. Pero fíjate que este pasaje te dice a ti, todo aquel que en él creyere, ¿en quién? En este Jesús, del cual muchos mañana van a estar celebrando el nacimiento. La Navidad no tiene nada que ver con Papá Noel ni con el espíritu navideño. El espíritu navideño tendría que ser algo de decir, de acciones buenas, de acciones, no. El espíritu del nacimiento sería. Porque Navidad quiere decir natividad, nacimiento. Entonces, ¿del nacimiento de quién? De Jesús. El espíritu navideño tendría que ser, decir, realmente entender el propósito con el que Jesús nació. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje que nos habla y nos dice que debemos creer en Él, nos lleva a nosotros a pensar algo. Era necesario que el Cristo naciera de un hombre. ¿Sabes por qué? Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Dios nos podría haber destruido así, pero sin embargo amó su creación. Amó su creación y quizás muchos se creen que son cristianos o que son hijos de Dios, pero no tienen a Jesús en su corazón. No le han dado lugar a Dios en su vida, sino estuviesen hoy con nosotros, adorando y alabando al Señor. Esto es muy importante poder entender. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, era necesario que el Jesús naciera de carne humana. Por eso es que Dios intervino en María para que pudiera nacer Jesús. Era la única manera, la única conexión que hay entre el mundo espiritual y la carne, nacer de esa manera. Vino, nació, se crió, mostró su identidad de niño hasta adolescente, joven, hasta que llegó al tiempo de mostrarse al mundo quién era Él. Para cumplir el propósito de ir a la cruz como un cordero y quitar el pecado del mundo. Para que tú pudieras adquirir perdón. Para que tú pudieras adquirir felicidad. Vino y nació y murió en la cruz del Calvario pagando nuestro precio. Entonces decía recién el texto, no hay quien entienda. Acá está el entendimiento. Que Jesús puso su vida por ti. Que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Cuál era el propósito que nosotros tenemos que hoy celebrar la Navidad? Que cuando Jesús vino a este mundo, nació la luz a este mundo. Pero ¿sabes una cosa? No todo termina ahí. Porque Jesús está vivo. Y no es como una imagen que nosotros decimos, fulano murió y va a vivir en nuestros corazones. No, es espíritu, es real, es vida. Jesús
resucitó y es vida. Y hoy puede hacer lo mismo contigo. Por eso dice este pasaje claramente, todo aquel que en él creyere no va a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado. ¿Por qué razón? Porque si tú antes eras un borracho y saliste de ahí, primero se te van a reír, después decir, che, ese hombre era borracho, vos sabés. Mirá vos qué bárbaro, ahora está bien. Pasa que la gente en este mundo no le gusta ver que otros prosperen. Pero tú tienes que importarte por ti, porque Dios lo hizo por ti, a buscarte a ti. No vas a ser avergonzado. Pero ahora, mira esto qué interesante, ¿no? Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesús es el Señor, serás salvo. En esta noche te estoy presentando esto. El propósito de Jesús vino para cambiar nuestra mentalidad. Las fiestas no tienen nada que ver cómo las relacionamos. Si tú quieres tener una cena en tu casa, hacela. Pero recordá que el propósito es celebrar el nacimiento de Jesús y que después no es solamente hoy, 365 días los tenés que seguir viviendo. ¿Y cuál era más el propósito de Jesús? Vino a darme vida, vino a darme esperanza, vino para mostrarme el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Para eso vino Jesús. Entonces cuando tú piensas en lo siguiente, ¿que Jesús quería que hagamos fiestas? No. Si tú la haces, sentite dichoso y bendecido. No te estoy diciendo que no lo hagas. Pero hace con tu corazón el honrar a Dios. El darle lugar a Dios en tu vida. Y para aquellos que hoy están escuchando por primera vez esto, el mensaje principal no es para darte, como muchos dicen, vamos a darle el consuelo de tonto. No, no te estoy dando eso, te estoy dando el mensaje con el cual Jesús vino a este mundo. Vino a traerte esperanza. Vino a traerte vida. Vino a darte una oportunidad. Vino para que realmente puedas ser feliz. Pero claro, tenés que hacer esta acción. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Abrile tu corazón al Señor en esta noche. Decirle, Señor, yo ahora estoy entendiendo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Quiero pedirte que me perdones por tanto tiempo que te he ignorado. Yo te necesito realmente. Necesito una oportunidad para encontrar el sentido a mi vida. Te ruego que me ayudes, que mores en mí, que me guíes. Yo quiero que tú seas mi Salvador. ¿Te animas a decirle así en esta noche? ¿Te animas a decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador? El propósito de Jesús cuando vino era para darnos la victoria. Habíamos leído en el primer estudio, lo pueden ver en las redes sociales, que Él venía para traer paz y victoria. Y ¿sabes una cosa? Cuando Jesús llega a tu vida, te trae paz y te da la victoria. Porque ningún cristiano, ningún hijo de Dios mendigará pan. Ningún cristiano va a ser avergonzado. Ningún cristiano en su vida Dios va a permitir que caiga en vergüenza.
Por esa razón, Dios nos hizo más que victoriosos. Y tú me dices, pero yo paso esto y fulano me ataca. Déjalos. Los tiempos son de Dios. Y al mismo tiempo, porque el ser humano esto no entiende porque no tiene entendimiento, no sabe, no conoce a Dios. Mientras más daño hagan, mientras más se te burlen, llega un momento que Dios baja su mano. Y los que quedan en pie son sus hijos. Hermanos, amigos, en esta Navidad reflexionemos. Pensemos en algo diferente. Que la Navidad no sea motivo de tristezas y de peleas, sino que ahora sabes cuál es el motivo por el cual Jesús nació. Y lo que quizás en algún momento lo quisieron establecer como algo bueno, se desvió porque nada de las cosas buenas en nuestras manos funciona bien. Pero a través de la Escritura estamos viendo que podríamos cambiar las cosas. ¿Qué haces tú para Dios? Dios ya hizo algo por nosotros. Nació, vivió, murió y resucitó en la cruz. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Compartamos este mensaje para que más personas puedan adquirir la vida eterna. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu cuidado, por tu perdón. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, bendigas a cada persona, para que tú, Señor, puedas entrar a morar en aquellos que en esta noche te dan el sí, Señor. Señor, te damos gracias por una oportunidad más. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos en un tiempo especial, un tiempo de diferente. Esta semana no tendremos tendremos las reuniones normales, pero no tendremos reuniones de grupo pequeño, así que vamos a estar reuniéndonos y tomando las transmisiones. Y en enero arrancamos nuevamente ya con los programas de evangelismo, los programas de grupo pequeño. Así que pongámonos en oración, es una propuesta, y invitamos a aquellos también que quizás están viendo por primera vez que deseen presenciar las reuniones. Lo podemos hacer tranquilamente y con total libertad aquí en el mini estudio donde estamos transmitiendo. El Señor luego proveerá un lugar más grande. Pero mientras tanto, hay lugar, es como el arca, hay lugar. Así que les invitamos a aquellos que quieran venir y aquellos que ya vienen y participan con nosotros en las reuniones, pueden invitar a otras personas para que puedan venir al conocimiento de la verdad y compartir con este grupo maravilloso. Así que desde ya muchísimas gracias. Espero que tengan una noche buena, llena de bendiciones, y que sea el Señor obrando en sus vidas y en sus corazones. Nada más, que Dios les bendiga.